Bienvenidos amigas y amigos a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre estamos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono inteligente o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Como siempre, también estaremos atentos a cualquier consulta que ustedes nos quieran hacer a través de nuestra línea telefónica el 042-22-16-18, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @vivamejortv. Hoy nuevamente estoy con ustedes luego de una pequeña pausa que tuve que hacer, dado que pues me intervinieron quirúrgicamente de la garganta. Todavía estoy en proceso de recuperación, pero pues ya quería estar de vuelta con ustedes para poder compartir un programa más y por supuesto una información muy valiosa que ustedes van a adquirir a través de la entrevista que tenemos con este especialista invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el asma, concretamente sobre el asma infantil. Y no solamente vamos a tratar sobre qué es el asma y cómo se maneja, sino que vamos a hacer a un lado una serie de mitos y creencias erróneas que existen al respecto de aquello. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestro invitado el día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Asma infantil. El asma es una inflamación continua de las vías respiratorias en los pulmones. La inflamación hace que las vías respiratorias sean vulnerables a episodios de dificultad para respirar. Los desencadenantes frecuentes incluyen las alergias, los resfríos y el ejercicio. El asma infantil no es una enfermedad diferente al asma en los adultos, pero los niños enfrentan desafíos especiales. Esta enfermedad es una de las principales causas de visitas a la sala de emergencias, hospitalizaciones y ausencia de la escuela. Desafortunadamente, el asma infantil no se puede curar y los síntomas pueden continuar hasta la edad adulta. Pero con el tratamiento adecuado, tú y tu hijo pueden controlar los síntomas y evitar el daño a los pulmones en crecimiento. Los signos y síntomas frecuentes del asma infantil incluyen tos frecuente que empeora cuando tu hijo tiene una infección viral. Se produce mientras tu hijo está dormido o se desencadena por ejercicio o el aire frío. Un silbido o una sibilancia al respirar. Dificultad para respirar, congestión o presión torácica. Amigas, amigos, y estamos de regreso en su programa Viva Mejor y como se los había ofrecido, voy a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Eduardo Yutó Azán. Él es médico pediatra, él se graduó de la Universidad de Guayaquil como doctor en medicina y cirugía y luego hizo su posgrado, es decir, en la especialidad de pediatría médica en el Instituto Mexicano de Seguridad Social en la Universidad Autónoma de México. Además tiene una maestría en neuropsicología y educación en el Centro de Estudios Villanueva y la Universidad Complutense de Madrid, España, y pues es parte del miembro del staff de doctores de MEDIC. El día de hoy tenemos la compañía del doctor, repito, Eduardo Yutó. Le agradezco, doctor, su amable compañía el día de hoy, pues, y pues como lo había anticipado antes, hoy vamos a hablar sobre el asma, ¿verdad? Y en el video veíamos que el asma infantil y el asma en el adulto, pues en realidad es la misma condición, simplemente aparece y se manifiesta en distintas edades. Y usted como pediatra, pues obviamente nos va a ayudar a enfocarnos sobre todo en esta condición a nivel infantil. Entonces, ¿qué le parece, mi querido doctor, si antes que nada nos aclara qué es el asma? ¿Cómo se podría definir y cómo lo podríamos, digamos, nosotros como, digamos, padres, ¿ya? Identificar o por lo menos sospechar para motivarnos a llevar a nuestro hijo al médico? Muy bien, gracias por la presentación, doctor.
Bien, el video que pasaron me parece muy oportuno y tal vez recalcar 2 o 3 cosas más. El asma es un proceso inflamatorio crónico, es a largo plazo, tanto en el adulto como en el niño, pero se inicia siempre en la niñez, ¿no? Siempre se inicia en la niñez, por eso es que es importante la intervención temprana, es importante reconocer que esto ya está dando manifestaciones clínicas, aunque sea pequeñas, para poder reconocer que a lo largo de la vida tanto del paciente pequeño y que llegará a ser adulto, va a tener esa probabilidad de tener asma. Es un proceso en el cual los tubos respiratorios, los bronquios, ¿verdad?, van a irse modificando y pueden llegar a presentar distintos estadios en el cual la primera reacción que se inicia siempre es en la capa muscular. La capa muscular de los bronquios es una envoltura que está en todos los bronquios, especialmente en los pequeños. Entonces, se aprieta y produce los silbidos que se conocen, las sibilancias, que en algunas ocasiones son audibles a distancia, en otras ocasiones el médico tiene que determinarlos a través de la colocación del estetoscopio. Inclusive muchos padres de familia se han adiestrado, se podría decir, en colocar sus oídos en el pecho o en la espalda del niño y ya escuchan las sibilancias. Ahí lo interrumpo un segundito, mi querido doctor, simplemente para hacer una aclaración. Entonces, cuando nosotros estamos respirando, ventilando, ¿verdad?, el aire ingresa por la nariz y luego atraviesa pues una serie de tuberías, como usted lo acaba de comentar, que se denominan bronquios, que son los que llevan el aire desde la nariz hacia los pulmones. Entonces, estos bronquios, estas tuberías, pues usted, como bien mencionó, están revestidos con músculo y por lo tanto la luz de los bronquios puede modificarse, es decir, puede estar así de amplia o en algún momento puede obstruirse y achicarse y cuando pasa el aire por esta luz, digamos, reducida, es igual como cuando uno silba, ¿verdad? Uno hace, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso se llama silbido. Y este silbido es el que es detectable incluso por los padres en aquellos niños que tienen asma, ¿verdad? Así es. Y haciendo una comparación de alguna vez que leímos algo que decía que un paciente comentaba que respiraba a través de un sorbete, de tal manera que es dificultoso. Y dificultoso tanto para ingresar el aire, para meterlo, como para poderlo exhalar, sacar el aire. Entonces, esas dos posiciones son importantes conocer porque a veces se piensa que es solamente para la parte inspiratoria. Entonces, siguiendo las estructuras de estas capas, la capa muscular es la primera que reacciona, es la primera que aprieta y simultáneamente se van apareciendo otro tipo de manifestaciones que son justamente en las estructuras. Comienza a engordarse el tubo que tenía un calibre, la pared tenía un espesor y ese espesor se va haciendo más grueso de tal manera que el canal por donde tiene que pasar el aire se va achicando. Haciendo una comparación con las cañerías de hace algún tiempo en que se sacaba un tubo de estos metálicos del agua potable y se encontraba un herrumbre y que a veces no permitía el paso del agua. Lo mismo parece ser que pasa con los bronquios. Entonces, no dejan entrar, no dejan salir. Y es más, también se produce otro fenómeno que es el fenómeno de la activación de las glándulas secretorias. Estas paredes tienen un sistema glandular prácticamente de mucosidad. En tal caso, el paciente lo que tiene es lleno de moco los tubitos y entonces tanto el apretamiento de la musculatura, el grosor de la pared y la permanencia de las secreciones en los tubitos hace que la respiración se haga dificultosa. No se hace el recambio de oxígeno, ingresa el oxígeno y el ser humano tiene que sacar el gas CO2, que no necesita, el CO2 que no lo necesita. Entonces, no se hace el recambio, por lo tanto hay necesidad de trabajar más rápido y esa es la traducción
de la agitación del paciente por respirar. Entonces ellos comienzan a trabajar de una manera diferente, más rápido, de un promedio de 20 respiraciones por minuto a aumentándola a 30, 40, 50 veces por minuto. Entonces, esa respiración dificultosa le da al médico la oportunidad de valorarlo clínicamente para sacar una conclusión diagnóstica. Los padres de familia deben estar atentos a estas manifestaciones clínicas. Y otra cosa, todos estos fenómenos que ocurren, especialmente las secreciones, hacen que los niños tengan tos. Okay. Ellos tienen tos inclusive desde etapas tempranas. Entonces, ese paciente que está con un ataque de tos, aunque no tenga sibilancias y que tenga tos persistente, ya es una sospecha. Correcto. Y se hace más fuerte cuando se tienen los antecedentes familiares en los cuales hay datos de asma, o rinitis, eczemas, una serie de enfermedades respiratorias, y lo que se escucha mucho en los padres de familia es que ellos siempre han sido enfermos de garganta, de gripe, constantemente, especialmente las gripes que no se curan. El paciente a veces llega al consultorio y dice, es cada mes se enferma o permanece durante todo el tiempo, nunca ha estado sano, o si se mejora un poquito, después vuelve a activar el proceso, pero eso es un proceso que uno tiene que darse cuenta. Y entonces, sumando los antecedentes heredofamiliares, sumando la clínica y lo que el médico va sacando, en especial lo que va determinando en algo que muchas veces no se da importancia y prioridad, que es la parte alimentaria. Si ese niño se está alimentando de una forma inadecuada, es muy probable que ese niño vaya en un momento dado a ser un asmático bien instalado. Ok, ¿no? Entonces, en resumen, hay varios componentes involucrados. Uno de ellos es el broncoespasmo, que habíamos dicho que es esta contracción muscular que hace que se reduzca la luz. Otra es este engrosamiento de las paredes, que es lo que nosotros los médicos llamamos inflamación, ¿verdad? Hay una inflamación, y una inflamación de mucho tiempo, por eso es una inflamación crónica. Y a su vez, pues la acumulación de moco, de secreciones. Y este aumento de secreciones es lo que va obstruyendo, ¿verdad? Correcto. Y esa obstrucción, ¿ya? Esta acumulación de moco, pues activa el reflejo de la tos. Por lo tanto, es muy común que los chicos afectados de esta condición pues tengan una tos, ¿ya? Una tos persistente. Y no es sino hasta cuando ya se obstruye demasiado las vías respiratorias que comienzan a respirar más rápido, ¿verdad? Aumenta la frecuencia respiratoria y comienzan a ser evidentes los silbidos, las sibilancias, ¿ok? Y como usted bien lo ha mencionado, pues estos niños pueden tener antecedentes familiares y también tiene que ver mucho esto de la alimentación. Y sobre esto y mucho más, pues, mis queridos amigos, vamos a seguir comentando en su programa Vida Mejor, así que no se vayan, que vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar continuaremos hablando de este tema tan interesante. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre asma infantil en compañía del doctor Eduardo Yutó. Él es especialista en pediatría. Y pues bueno, en el bloque anterior hemos comentado un poquito sobre qué es el asma y cómo se produce y cuáles son los síntomas que uno tiene que tomar en cuenta para sospechar que nuestro hijo padece de esta condición. Así que antes de continuar hablando un poquito sobre esta condición médica que es vital importancia para todos nosotros, quiero hablarles un poquito sobre MEDEC. MEDEC es una empresa que opera en el sector de la salud brindando servicio integral de medicina prepagada.
además que cuenta con una infraestructura y procesos ágiles para atención a todos sus afiliados. Pueden contactarlos al 1-763-33-27 o al WhatsApp al 099 15 90 058. También pueden ustedes encontrarlos en su página web www.medec.es, así como también en sus oficinas ubicadas en el edificio Coffin en la avenida Francisco Orellana y Juan Tanca Marengo. Bien, doctor Eduardo, ¿qué le parece si ahora vamos a leer unos mitos que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Listo. Y junto a usted vamos a ver si realmente son mitos o alguno de ellos es verdad. Sí, vamos a leer el primero. Dice, el asma es una enfermedad alérgica que se cura con vacunas. Esto de hecho es una creencia bastante frecuente, ¿no? ¿O existe realmente alguna relación entre asma y alergia? En realidad sí hay una relación, ¿no?, entre lo que es asma y alergia, porque se despiertan una serie de fenómenos dentro del organismo, se estimulan muchos receptores, se salen al torrente circulatorio una serie de sustancias que son las que pueden llegar en un momento dado a producir las modificaciones bronquiales, ¿no? Entonces sí es un proceso alérgico y además pues es un proceso que va a acompañar al paciente durante toda la vida. Entonces aquí interviene el término, ¿se curará o no se curará el asma? Entonces podríamos decir que ese estrato realmente lo conserva el ser humano durante toda su vida, a tal punto que podría llegarse a decir que es una enfermedad heredable, a tal punto que nosotros podríamos intentar conseguir información al respecto de los familiares que han padecido anteriormente, y se recaba información que a veces sí da para pensar de que han habido pacientes que tienen antecedentes de asma o tienen fundamentos ahí alérgicos que sí son fuertes para que el paciente que tenemos al frente pues llegue a tener algún problema de este tipo. Esto de las formas heredables es algo similar, por ejemplo, lo del paciente asmático, familia de diabéticos, familia de diabéticos, familia de asmáticos, y eso se lo conoce muy fácil en el momento de la entrevista. Por eso decimos que el cuestionamiento del familiar en el momento de la consulta, sacar los datos de la historia clínica son bien importantes. No se puede en un momento dado decir, los vamos a tratar al paciente que ingresa, los vamos a tratar con unas vacunas. No se puede tratar a los pacientes todos de una misma manera, sino que se tiene que personalizar, se tiene que tratar de ubicar las cosas con ese paciente en base a los antecedentes que se van recabando y con lo que se piensa trabajar con ese niño. No es cuestión de vacunas, no es cuestión de medicamentos, no es cuestión de decirle a todos los pacientes los tengo que tratar con antialérgicos, con todos los pacientes con antihistamínicos, a todos los pacientes con bloqueadores, no, sino que simplemente tiene que prepararse un material de tratamiento para cada paciente, y entre esas las recomendaciones más importantes son justamente las indicaciones de alimentación, el cuidado ambiental, una serie de datos para cada uno. Por eso la entrevista con el paciente es tan importante. Es importante y a veces no es rápida. En promedio calculamos que con un paciente nuevo la entrevista es como 1 hora o más a veces, porque se sacan muchos datos que son justamente los que se necesitan para poder tratar al paciente. Y sobre este tema de lo heredado, pues quiero complementar un poquito, justamente porque eso está dentro del ámbito de mi experticia, y es que efectivamente, pues, en este caso lo que estamos hablando no es tanto de que se hereda la parte alérgica de los padres o el asma, lo que se hereda es la predisposición, es decir, esa situación, ese estado que te pone en cierta, digamos, vulnerabilidad frente a ciertos agentes desencadenantes, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, como usted bien lo ha mencionado, el tema de la alergia, nosotros podemos ser alérgicos a muchas cosas cuando tenemos la predisposición para hacerlo, pero es importantísimo destacar que el desencadenante, es decir, aquella cosa a la que somos alérgicos, es indispensable para que ocurra el proceso, digamos, la activación
de la situación y por lo tanto el proceso inflamatorio y demás que muchas veces pues puede llevar al asma. No todas las personas alérgicas son asmáticas, ni todos los asmáticos son alérgicos, y ¿verdad? de hecho, en una familia se pueden tener 4 o 5 hijos y a la final puede ser uno solo el que tenga Así asma. es. Y puede ser que también a la final de 5 hijos tengan, los conozco, familias en las cuales se tienen 4 hijos que tienen fondo alérgico, asmático, y uno que no tiene nada. Así es. Y así, entonces es muy variable eso, ¿no? Y yo quería enfatizar en esto porque pues muchas veces se piensa que la genética o lo heredado es tu destino, ¿no? Es que los padres son alérgicos, entonces los hijos también van a ser alérgicos, y no necesariamente es así. Es decir, siempre hay algo que hacer, sin embargo, pues hay que seguir ciertas recomendaciones médicas, pues para, sabiendo pues que existe esa predisposición, pues tomar las medidas, es decir, no es una cuestión para preocuparse, sino para ocuparse, ¿ya? Es decir, estas recomendaciones muchas veces son, como dijo bien el doctor Eduardo, recomendaciones que implican pues cambios en la alimentación, y la alimentación es muy importante, y pues y en el siguiente bloque justamente hablaremos un poquito más sobre ello. Ahora, ¿qué le parece si leemos nuestro siguiente mito? Sí. Vamos a leer el siguiente. Veámoslo. Dice, los niños con asma solo deben esperar a ser adultos para que el asma desaparezca. Efectivamente, esto también es una creencia bastante popular, ¿verdad? Es decir, se piensa, pues bueno, que solo durante la infancia se tiene asma y ya en la vida adulta pues desaparece. ¿Esto será cierto o no? Como le había mencionado, el asma no se cura. Se controla, se estabiliza, se puede, detectando los problemas se pueden llegar a controlar. Pero el asma es para toda la vida. Okay. Yo pienso que en lo que vamos viendo, de hecho hemos pasado algunas cosas, algunas situaciones en que pacientes adultos han reactivado procesos asmáticos de broncoespasmo en una situación de gravedad o una exposición a alguna infección, especialmente las respiratorias, y ellos en un momento dado pueden decir que la información anterior, cuando eran niños, me acordaba de una señora que en una situación de gravedad dijo, yo de chiquita era asmática y nunca tuve hasta ahora, después de 50, 60 años, tuvo otra crisis de broncoespasmo y se quedó ya con esa reactividad alterada. Entonces sí, yo pienso que eso no da para pensar en que eso se va a curar en la adultez, sino que simplemente habrá que tener muchísimo cuidado, habrán procesos internos del organismo a través de algunas transformaciones que se hagan, algunas cosas, pero o que se mantenga estable, pero en sí el paciente no necesita llegar a ser adulto para esperar que se cure. Correcto. Yo pienso que hay que intervenir tempranamente para poder estabilizarlo al paciente. Y controlar la situación. Y poder decir, entre paréntesis, como muchas personas dicen, mi hijo se curó de asma, pero en realidad conservan ese estrato interno. Esa predisposición. La predisposición. Y cuando hablamos de predisposición es la susceptibilidad del paciente. Ese paciente es susceptible. Ahora, no necesariamente a tener ese broncoespasmo, a tener ataques de asma, crisis en las cuales se agita el paciente, sino que a veces son pacientes que van cayendo poco a poco con crisis de tos, con crisis persistentes de algún dato respiratorio, y que justamente son manifestaciones como equivalentes de una crisis de asma, pero que tienen menor intensidad. Ahora bien, esto de la tos es importante mencionarlo porque la tos es a veces el signo-síntoma que es el que nos va a acompañar toda la vida. Toda la vida. Y segundo, es el que más tiempo dura. A veces, muchas ocasiones salen de las crisis como tal, la respiración agitada, y les queda la tos a veces 2, 3 meses porque quedan activados muchas situaciones internas del organismo que hace que el bronquio esté en esa situación, ¿no? Doctor Eduardo, en este momento tenemos una persona en espera, una llamada telefónica, y pues como siempre les comento, pues tratamos de darle la prioridad a ellos. Así es, así que ¿qué le parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Hola. Una preguntita. Bienvenida. Ya, mire, yo tengo una sobrinita de 4 años. Ella desde muy temprano, desde que nació, se le escuchaba un sonido en la nariz, en la respiración. Hasta el día de hoy ella mantiene ese sonido, como a veces como que respira con la boca abierta. La han hecho tratar
con pediatras del hospital del seguro, le dicen que es una alergia, le han mandado tratamientos con loratadina, le hicieron radiografía de los cornetes, le dicen que sí tiene una pequeña obstrucción, pero que no es de operación, que se puede tratar. Yo le pregunto al doctor, ¿no es de operación? Y si no se opera, ¿puede venir con el tiempo algún problema con asma? Muchas gracias. Muchas gracias por su consulta y de hecho pues es bastante interesante porque efectivamente el hecho de tener esta obstrucción en las vías superiores genera también un silbido, ¿verdad? Un sonido, que es de lo que estábamos hablando, que pues podría en este caso confundirse con asma. Claro, ¿no? ese es como otra situación. Es una respiración que se denomina estertorosa, gruesa, que a veces puede ser una traducción del ingreso y la salida del aire a través de las fosas nasales. Las fosas nasales y las partes de atrás. A veces la campanilla también se mueve y puede llegar a traducir un ruido extraño. Y a veces en etapas iniciales, lo que se llama el muermo, que muchas mamás y también en algunos libros también se lo puede apreciar el término, es eso, una obstrucción, un proceso inflamatorio localizado en fosas nasales anteriores. Entonces es importante que se determine qué otra cosa más hay. Esa investigación, esas preguntas que se hacen a los padres de familia, buscando antecedentes, viendo qué otra cosa más hay. Y en la medida que va avanzando la enfermedad o va avanzando el tiempo, determinar si al final no hay una hipertrofia de adenoides que sea la que ocasiona. El engrosamiento de los cornetes también puede producir esa turbulencia y esa respiración estertorosa o gruesa, y entonces eso nos da la idea, nos da una sugerencia de que existe algún trastorno localizado. Al respecto de esto es importante puntualizar. A veces hay procesos infecciosos crónicos, procesos infecciosos faringoamigdalinos, hay procesos rinosinusales, hay una serie de cosas que están acompañando al paciente. Y eso es porque los contagios se realizan justamente en el medio familiar y como mucho más tarde en la época escolar. Pero las infecciones iniciales se las tiene es en la casa. Mientras no curemos a los padres de familia o a los contactos de mayores dentro del ambiente familiar, ese niño no va a mejorar. Y es bien frecuente encontrar que hay procesos infecciosos en los padres de familia, en los hermanos, en las personas que cuidan a los niños. Entonces esas personas son las que tienen que curarse para que el niño se mejore, ¿no? Pero sí, la susceptibilidad es importante tomarla en cuenta porque a veces piensan que el paciente tiene que curarse, por ejemplo, del muermo. Se mejoran, pero hay que establecer qué otras cosas más hay más atrás. Es decir, en resumen, ¿no? Porque también la consulta de nuestra amiga televidente era si es que eso requería cirugía o no, pues en definitiva, exacto, ¿no? No se puede, digamos, con la breve información que nos proporcionó, pues definir esto, ¿no? Claro. Sin embargo, pues lo primero que hay que hacer, como usted bien dice, pues es descartar otras cosas, procesos infecciosos crónicos y demás, porque pues definitivamente hay alguna inflamación ahí que es la que está generando este sonido. Claro. Y pues lo otro era que si realmente esto podría desencadenar el asma, pues en realidad son dos cosas diferentes, ¿verdad? No necesariamente, sí. No necesariamente, o sea, con esto no es que queremos decir que no va a tener asma, porque pues son dos situaciones distintas, pero una persona puede tener derecho a tener más de una condición, ¿no? Entonces, no están, digamos, relacionadas, ¿ya? Pero aquí lo importante sería tratar bien el proceso inflamatorio de las vías superiores que tiene el bebé, y en función de eso, pues investigando bien si es que se resuelve, si ya se descarta un proceso infeccioso, pues a lo mejor podría llegar a requerir algún tipo de cirugía, pero ya eso requeriría pues también el manejo del especialista, ¿no? Claro. Bien, tenemos otra llamada telefónica, doctor. ¿Qué le parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctores. Felicitándoles primeramente por el programa. Muchísimas gracias. Les hablo desde Cuenca. Bienvenido, mi amigo. Un abrazo para todos los cuencanos. Gracias, igual a ustedes. Doctor, una consulta. Verá, bueno, no es específicamente sobre el tema infantil. Yo soy un adulto. Tengo 50 años y tuve una intervención porque tenía desviado el tabique hace va a ser 4 años atrás. Lo que pasa es que luego de la operación yo quedé con este silbido, de lo que están hablando ustedes,
las fosas nasales. Es como un resecamiento y tengo estos silbidos que me dificultan un poco la respiración. Fue post-operatorio. Yo antes no tenía esto, simplemente antes tenía como que roncaba, por eso me operé. Correcto. Ahora, luego de la operación, quedé con esta molestia. Bien, ¿qué le parece, mi querido amigo, si nos espera unos minutitos porque tenemos que hacer una pequeña pausa y al regresar con mucho gusto, pues atendemos su consulta? Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre asma infantil en compañía del doctor Eduardo Yutó, médico pediatra. Al finalizar el bloque anterior tuvimos la llamada de un querido amigo televidente de Cuenca que nos comentaba que posterior a una cirugía en la que se corrigió su tabique, que lo tenía aparentemente desviado, comenzó a tener un sonido, un silbido, ¿ya?, pero solo después de la cirugía, porque antes de esto, pues aparentemente el problema que tenía eran los ronquidos. Entonces, pues, a él inquieta pues este silbido, y ya que nosotros hemos comentado que uno de los síntomas del asma, una de las situaciones que puede ser detectable incluso por los padres de los niños que tienen esta condición, son estos silbidos, estas sibilancias. Entonces, pues, nuestro querido especialista invitado, el doctor Yutó, pues va a aclarar este tema que nos acaban de consultar. Listo. A pesar de que es un adulto de 50 años, Exacto, de todas maneras hay algunos comentarios chiquitos que les podemos hacer al respecto de la diferenciación, por ejemplo, de la parte del cuello para arriba. Nosotros pensamos que son procesos inflamatorios, procesos de crecimientos de algunas estructuras respiratorias, y que al final, entre las cosas que le pudieron haber tocado era en el momento de reacomodar tabiques o estructuras, a la final algo queda más inflamado. Pero valiéndonos de esa pregunta para poder decir que nosotros dividimos, cuando hacemos la revisión de estos pacientes, en dos partes, la parte superior y la parte inferior. Entonces, si esto pertenece a la parte superior, a la final son procesos inflamatorios de estructuras que están en esa parte del ingreso y la salida del aire. Pero el médico que ya trabaja, aprovechando la pregunta, el médico que ya trabaja con esto de buscar sibilancias, es que tiene que buscarlas en las partes inferiores. Es decir, el pecho, tiene que el tórax. Explorar el tórax, ya tiene que escuchar lo que el tórax cómo está respirando, si es que ahí hay o no hay. Porque a veces se piensa que la respiración estertorosa, gruesa, traduce como que tiene algo en los pulmones, y eso lo dicen las mamás, que dicen tiene una respiración difícil y los pulmones están mal, y uno les escucha los pulmoncitos y en realidad no tienen ningún problema en esa parte. Y otra de las cosas que aprovechamos con los pacientes es hacerlos respirar con la boca en el momento de la exploración, que es importante, porque hacerlos respirar por la nariz ya van atravesando esas estructuras inflamadas y que tienen algún problema. Entonces, y a lo mejor uno escucha el silbido de la nariz y no de los pulmones. Exacto. Entonces, en el momento que nosotros ponemos el estetoscopio en los campos pulmonares, con la boca abierta, la respiración bucal, para explorarlos, encontramos la diferencia bien notable. Correcto. Es importante eso. Ahora, a nuestro amigo televidente también le quiero comentar, ya como una cuestión así, más bien anecdótica. A mí, de hecho, cuando mencioné al inicio del programa que me habían intervenido quirúrgicamente, una de las cosas que me hicieron fue precisamente también corregirme el tabique. Yo lo tenía desviado, tenía un proceso inflamatorio crónico, tenía la amígdala también, las amígdalas muy grandes, la úvula también muy grande, entonces todo eso fue corregido. Y ahora puedo ventilar mucho mejor por las vías aéreas superiores. Y en el caso de nuestro amigo, pues parece que le han hecho alguna corrección similar, sin embargo, pues tiene este sonido. Eso quiere decir que alguna estructura luego de la cirugía quedó aún inflamada y que el paso del aire está, alguna estructura,
el camino por donde está pasando el aire se ha reducido y por lo tanto pues eso necesita desinflamarse. Y ahí lo ideal es que usted acuda a un otorrinolaringólogo, que ellos son los médicos especialistas que justamente tratan estas condiciones, para que lo valore y específicamente detecte por dónde está moviéndose el aire y si este es responsable del silbido que usted está detectando. ¿De acuerdo? Tenemos otra llamada telefónica, Eduardo. Sí, esperamos vamos la a, llamada. Vamos a... Y otra cosa que les quería mencionar respecto del anterior, ¿Sí? hace el ingreso y la salida hacen turbulencia, y la turbulencia hace ruido. Entonces es importante que sea examinado, como usted menciona, lo del especialista, el otorrino, para que pueda determinar si es que realmente hay alguna, le hacen la exploración, la endoscopia, y entonces exploran a ver si es que hay alguna estructura que está crecida, ¿no? Exactamente. Bien, vamos a atender esta llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Mire, estoy hablando de aquí de Pasaje, provincia del Oro. Bienvenida, amiga. Estoy llamando para hacerle una preguntita a usted. Mire, yo quisiera saber que si en casa tenemos unos animalitos, de pronto si los animales le traen alergia, o sea, a los niños, eso quisiera que usted me saque de duda. Gracias. Excelente pregunta. De hecho, es una consulta bastante frecuente entre los pacientes, ¿no? Cuando tienen sobre todo un chico asmático o alérgico, pues el tema de las mascotas. ¿Qué opina, Eduardo? Definitivamente la convivencia estrecha con los animales es la que debemos tratar de evitar. Tener perros, gatos, tener otros animales dentro de la casa como que no es conveniente. Al respecto por ejemplo, de los perros, vamos a tomar el ejemplo de los perros, nosotros le decimos a la mamá, coja una servilleta mojada y pásela por las esquinas de la casa. Y si ahí le salen pelos, ya tiene usted una idea de qué es lo que puede producir. Ahora, con respecto al gato, el gato también, su pelaje, que también lo bota, ese pelaje es también porque las lamidas del pelaje hechas por el animal llevan a veces una situación de alergenos sobre el pelaje. Entonces, esos pelos sueltos ya quedan ya con saliva y esos son los que pueden llegar a molestar en un momento dado. La orina, todas esas cosas, las cucarachas, son todos esos insectos que en un momento dado nos pueden ayudar a despertar una reacción en el organismo. La convivencia interna definitivamente nosotros les pedimos que no la tengan. Si quieren tener algún animalito, lo tengan afuera de la casa. Pero hay que respetar también la vía respiratoria porque tampoco sabemos en qué momento, no pasaba nada y en qué momento va a pasar algo nuevo. Y ahora sí me está molestando el animalito. Entonces es preferible evitarlo. Y ahora todo esto sobre todo en aquellas personas susceptibles, ¿verdad? Los que hemos dicho, si tienen los antecedentes, si tienen los antecedentes hay que cuidarlos mucho. Claro que sí. Porque también seguramente habrá quienes digan, no, pero yo tengo mascotas en mi casa, no tengo ningún problema, ni mi familia, ni nada. Pero efectivamente estamos hablando, en este caso en particular, de aquellas personas con la susceptibilidad o que ya tienen alguna condición. Definitivamente que sí. Fíjese que también, por ejemplo, pasa mucho con los niños, que los niños son trasladados, por ejemplo, y cuidados por otras personas en otras casas. Los padres de familia salen a trabajar y pasan a dejar a sus hijos a la casa de los abuelos o alguna persona que los cuida. Y en esa casa a veces hay la presencia de animales o alguna sustancia que no les conviene a los niños. Entonces el niño reacciona en sus vías respiratorias y puede llegar a tener problemas respiratorios también. De ahí nuevamente la importancia del interrogatorio, de la historia clínica, ¿verdad? Tienen que preguntar definitivamente. Ahora, mi querido doctor, ahora hablemos un poquito sobre el manejo del niño ya asmático. Supongamos que usted ya tiene el diagnóstico de un niño que tiene asma y pues los padres les comentan que su hijo con relativa frecuencia pues tiene crisis, porque esa es otra cosa, ¿no? Uno puede tener asma, pero hay veces que puede agudizarse y en esos momentos es que comienza a haber esta falta de aire y demás. Entonces, ¿qué hacer con estos niños? Ya, hay una que podría decir, se establece una diferencia en lo que es sacar al paciente, por ejemplo, de una crisis, una agudización, una exacerbación. Entonces, para las crisis, definitivamente que los broncodilatadores, los que actúan sobre la parte muscular de los bronquios que explicábamos al principio, ese de manera inicial, ese es el medicamento ideal para poder sacar. Estamos hablando ya de inhaladores. Inhaladores porque los inhaladores van justamente al momento que se mete la sustancia farmacológica dentro de la vía respiratoria a través de unas técnicas de respiración,
hacen que este paciente sea mejorado en su situación del tubo bronquial, porque el apretamiento por las fibras musculares que hay, el músculo liso que hay, se suelta, entonces se relaja y se produce una mejoría de la crisis. Entonces, eso es lo que se denomina la medicación de rescate o la medicación para sacarlos de crisis. Pero hay otra que es la medicación de estabilización, o sea, medicación que puede continuarse en lo posterior después de las crisis. Y hablando justamente de la medicación de estabilización, ¿qué le parece, mi querido doctor, si hacemos una pequeña pausa y al regresar continuamos hablando sobre el manejo terapéutico del asma, sobre todo en los niños? Así que, amigas, amigos, no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre asma infantil en compañía del doctor Eduardo Yutó. Y antes de continuar hablando sobre el tema, les quiero recordar nuevamente que MEDEC es una empresa que opera en el sector de la salud y se encarga pues de brindar un servicio integral de medicina prepagada. ¿Ya? Ellos cuentan con una infraestructura y procesos ágiles para la atención a sus afiliados y ustedes pueden ver en pantalla en breve pues los contactos de esta empresa MEDEC, tanto pues su línea telefónica como su WhatsApp, y también pueden acceder a la página web www.medec.es, así como en sus oficinas ubicadas en la avenida Francisco Orellana y Juan Tan Camarengo, edificio Cofin. Recuerden que también tienen sus redes sociales, @medec_EC. Y bien, dicho esto, pues retomando un poco lo que decíamos al final del bloque anterior sobre el manejo terapéutico de los niños con asma, usted bien comentaba que hay dos situaciones posibles, pues no, una en la que el niño está en crisis, es decir, en donde pues tiene este aumento de la frecuencia respiratoria, las sibilancias, le falta el aire. En ese momento pues son útiles los broncodilatadores para que pues justamente la luz de los bronquios pues se dilate y comience a circular mejor el aire y pueda hacer el recambio, ¿de acuerdo? Esto es la crisis, y también mencionaba pues que existen otros medicamentos que son ya para digamos el día a día, estabilizarlos y que más bien no recaigan y vuelvan a tener otra crisis, el mantenimiento. ¿Okay? Entonces, bueno, sigamos hablando sobre esto porque yo considero que muchos padres pues también deben de saber que hay situaciones que pueden ser manejadas domiciliariamente y otras pues que requieren ya la participación de un médico o a veces incluso ya llevarlos a una clínica o lugar especializado en el tratamiento de estas condiciones. Así. La primera cosa que es importante, que no pierdan el tiempo, que no pierdan el tiempo. Muchas veces las crisis se van estableciendo con estos síntomas de la tos, las sibilancias audibles, la agitación del pecho, o sea, la dificultad para respirar, y a veces se pierde demasiado tiempo. A veces muchas crisis pasan de ser crisis a ser accesos, y entonces los tiempos de instalación de los fenómenos que hemos mencionado, de las secreciones, la hinchazón de los tubos respiratorios, se va ejecutando. Cuando eso se interviene de manera oportuna en etapas iniciales con los broncodilatadores, las cosas no progresan, entonces no se dan otros síntomas más, ¿no? Y entonces ya se puede pasar a trabajar de una manera con los medicamentos de mantenimiento, que hay medicamentos que no son precisamente los broncodilatadores de etapas agudas, sino que son medicamentos que estabilizan los bronquios, y entonces los mantienen en un estado de relajación, de reposo, de tal manera que no tienen manifestaciones. Hay algo que es importante, ¿no? Porque en lo que va esto avanzando,
¿por qué tiene que darse una intervención temprana, oportuna? Porque los bronquios en el asmático sufren una serie de cambios, pueden llegar a tener una serie de cambios, y eso no está a veces solamente relacionado con la parte del tiempo, o sea, mientras más tiempo más se lesiona, sino que a veces el paciente se lesiona desde muy temprano, en poco tiempo de haber dado los síntomas. Y las estructuras de estos bronquios, que son las capas musculares, las capas de la mucosa, sufren una serie de alteraciones que se van posesionando justamente a nivel de toda la tubería respiratoria, que son miles de tubitos, y entonces ya quedan en una capacidad diferente. Es como se plastifican, se endurecen los bronquios, que deberían tener una elasticidad para responder bien a los medicamentos. Comienzan ellos a endurecerse y ya no tienen esa elasticidad ni esa capacidad de respuesta adecuada para cuando los medicamentos se introducen, los medicamentos inhalados, que son por supuesto los mejores porque llegan al sitio de trabajo. Decir, mientras más tiempo uno espera, hay más probabilidades de que la situación vaya empeorando y más difícil que responda al tratamiento, a la medicación. De una respuesta muscular, que es simplemente que se aprietan, a una respuesta mayor. Entonces los tubos ya no están en la misma capacidad. Claro. 2 días, 3 días de instalada, ya se puede decir el proceso de broncoespasmo y edemas ya tienen otra situación. Entonces los medicamentos ya no actúan. Entonces los broncodilatadores como que no son justamente los que van a sacar al paciente. De hecho, se trabaja con los broncodilatadores y los pacientes no responden bien. Entonces eso, ya quedan fibrosados. Este término de la fibrosis, que es la remodelación de la vía respiratoria, es importante que lo entendamos, porque si vamos a perder el tiempo en asistir, en ir, que me den medicamentos, jarabes, ya estamos en otro plano. Entonces los medicamentos, por ejemplo, los medicamentos de mantenimiento son justamente para poder estabilizar. Hay otro tipo de tratamientos también que se están utilizando en la actualidad, que son los medicamentos bioreguladores. Los bioreguladores son sustancias que pueden hacer cambios y modificaciones justamente en estas partes de las células, en las cuales ellos responden de una manera diferente. Entonces sí es importante que los tomemos en cuenta. Y la otra parte que no podemos dejarla a un lado, que es la parte de alimentación. La alimentación es fundamental. Yo pienso que ese debería ser el punto crítico del manejo de los pacientes con asma. El paciente que no ingresa sustancias que son inflamatorias, porque el ser humano es un ser inflamatorio. Ese es un ser que puede en cualquier momento, por cualquiera de sus lados del cuerpo, producir inflamaciones. De hecho, los revestimientos del cuerpo, que son la piel, la parte interna de los bronquios, todos los revestimientos internos, las vías urinarias, el estómago, todas las vías digestivas, si reciben sustancias tóxicas, que son por ejemplo los alimentos, pueden provocar una reacción. Y el organismo no es un ser, no tiene zonas independientes. Todas las zonas del organismo están interconectadas. Entonces la piel interconectada con la parte respiratoria, la parte digestiva con la parte respiratoria. Por eso es que muchas personas, perdón que le interrumpa, doctor, cuando comen algo a veces también tienen respuestas en la piel o en las vías respiratorias. Hacen urticarias, hacen una serie de procesos que en realidad tienen que ser manejados de una manera adecuada. Por eso la modificación de la alimentación tiene que darse en todos estos pacientes. Algo le quería comentar también al respecto de que se nos puede pasar el término, que es que el paciente que van a nacer de unos padres que tienen fondos alérgicos, tiene que la alimentación de esos padres, de ambos, no solamente de la madre, tiene que ser una modificación, tiene que ser una alimentación modificada. Esa mamá que está en gestación ya tiene que comer diferente. No puede ingerir alimentos que la pueden intoxicar alimentariamente, en ese sentido de lo que estamos conversando. Correcto. Y es más, actualmente ya se está sugiriendo de que esa madre ya tiene, esa futura madre,
hablemos antes, futura esposa, ya tiene que ir comiendo diferente para que su hijo salga diferente. Y ese papá también tiene que colaborar con una alimentación personal diferente para que puedan tener un bebé en condiciones diferentes. Así es. Es no decir, hay que esperar, evitar esos factores desencadenantes de los que hablábamos en los bloques anteriores, incluso desde antes del nacimiento del niño, cuando sobre todo se conoce esta predisposición. Ahora, mi querido doctor, tenemos solamente 4 minutitos más en el programa y yo creo que es muy importante que nuestros amigos televidentes sepan en qué momento es necesario que su hijo, que tiene una crisis asmática, pues deba ser ya atendido por un profesional de la salud, en una clínica, en un hospital. Es decir, en qué momento ya es una situación que requiere un manejo de otro tipo y no solo domiciliario. Ya, el paciente, generalmente a los pacientes se les da una serie de sugerencias terapéuticas, cómo tratar, por ejemplo, una crisis. Eso tienen que llevarse los padres de familia en una consulta, cómo actuar. Entonces, ellos tienen que trabajar con los productos inhalados, que son los broncodilatadores de etapa inicial. Ellos ya tienen que saber cómo manejarlo. Y lo ideal es, por ejemplo, que utilicen los broncodilatadores con cámaras espaciadoras, porque es la forma ideal para trabajar con estos niños, porque ellos no respiran bien. Entonces, las cámaras espaciadoras tienen dispositivos que solamente pueden inhalar el medicamento. No es que si tose o respiran hacia afuera, ellos van a botar el medicamento. Las cámaras están prácticamente diseñadas para ese proceso. Entonces, eso es importante, que ellos actúen de etapa inicial en su hogar. Si ellos van viendo que van revisando la respiración, cómo va avanzando el niño, tienen que llamar a su médico. La idea de la parte pediátrica es que el familiar esté conectado con su médico, que le dé el médico las facilidades al padre de familia para que lo llame. Eso es importante, tener una conexión, una comunicación, para que el médico le vaya aconsejando qué hacer en estos momentos. Cuando el niño ya tiene instalada una crisis, ya está avanzando en horas, es importante de que se determine de que no hay ninguna otra cosa o que se haya fallado, por ejemplo, en el manejo de la parte inicial. Entonces ya tendrán que acudir a un sistema de emergencia o llamar a su médico y voy a la emergencia de un hospital o una clínica para poder establecer una relación. Y finalmente, usted me comentaba tras las cámaras que tiene usted justamente pues un plan, justamente un proyecto para ayudar a nuestras personas, a nuestros padres con hijos con asma. Brevemente en este minutito que nos queda, cuéntenos sobre eso. Eso es un proyecto que ya tiene algún tiempo, sino que no lo hemos magnificado, pero se llama SOS Asma Infantil. Correcto. ¿No? Y ese es como un sistema que podríamos tener para poder ayudar a los padres de familia por vía telefónica. Para nosotros, los que manejamos estas crisis de asma, estos procesos, nos gusta ayudar en el sentido de qué recomendarles en el momento de la crisis, qué es lo que tienen que hacer, preguntarles cómo está la respiración, cómo está la situación del niño, si el niño está fatigado, cuántas respiraciones tiene por minuto, porque esa es una instrucción que se les da a los padres de familia dentro de la consulta, que aprendan a contar las respiraciones dentro de un minuto, y ellos pueden decir, doctor, ya tiene 40, ya tiene 50, entonces estamos en otra situación. Pero si le dicen, tengo 25, 26, uno dice, bueno, están las cosas controlables. ¿Y a qué teléfono podríamos ubicar? El teléfono con el que estamos trabajando es el 099 15 68 033. Que justamente ahorita está en pantalla para que nuestros amigos televidentes es con la idea de justamente que ellos puedan comunicarse con nosotros y darle las indicaciones iniciales, que son los que lo pueden ayudar. Y muchas veces salen de las crisis y ya se estabilizan y ya pueden pasar a la parte complementaria. Me parece una iniciativa fabulosa, mi querido doctor. Pues bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, como siempre, pues cuando uno está en buena compañía y el tema es tan interesante, el tiempo pasa rápido, así que pues aprovecho para en estos últimos segundos agradecerle por habernos acompañado el día de hoy, que haya compartido todos sus conocimientos, su experticia con todos nosotros. A ustedes, amigas, amigos, les agradezco mucho pues que también confíen en nosotros y por si acaso, si llegaron tarde el día de hoy a este episodio y quieren verlo desde el inicio, lo puedan hacer a través del reprise que sale aquí en su canal universitario a partir de las 7 de la noche. Y mañana, pues por supuesto, también, como es lo usual, a partir de las 9 de la mañana estaremos nuevamente en vivo con otro tema de salud sumamente interesante. Así que bueno, les agradezco pues su compañía, su confianza y como ustedes saben, nuevamente nos veremos en breve.
y soy Javier Landívar. Cuente conmigo como siempre, soy su médico en casa. Nos vemos pronto.